todos, mi querido gente que me está viendo, mis queridos seguidores, los que me van a ver, los que me van a seguir. Yo soy Fansoneo y este es tu canal Fansoneo, donde opinamos de diferentes temas políticos, sociales, culturales. También, bueno, como todo buen cubano, me gusta jugar juegos de video como Dora, Little Game. También me gusta editar, soy editor, trabajo con After Effects y Adobe Premiere. Y esto es un intento de utilizar mi tiempo libre, una forma de desahogarme. Hoy les traigo algo que vi en la internet, algo que vi en Facebook, y por lo que Facebook me censuró. Sí, me censuraron otra vez. Facebook me vuelve a censurar. Y estoy al pensar que a Facebook no le gustan ciertas palabras y las tiene como censuradas, lo que me da a entender que Facebook no conoce ni la cultura caribeña, ni el lenguaje, ni tampoco sabe lo que es la Real Academia de la Lengua, porque interpreta frases y palabras a conveniencia, o alguien le da esa interpretación y censuran los comentarios, y es la segunda vez que me censuran comentarios muy parecidos. Pero no es el tema ahora mismo. El tema es que vi un video de René, sí, el de Calle 13, el presidente, o al menos el presidente, se llama residente, o al menos el sea. Y ahí se llama residente. Después vamos a comentar y a sacar conclusiones. Este es un mensaje de apoyo a las manifestaciones en Cuba para que se manifiesten con toda la fuerza, así como se manifestó Colombia y sigue manifestándose en contra de los abusos de su gobierno. Manifestarse es un derecho humano en cualquier parte del mundo y Cuba lleva toda una historia sin hacerlo. Esta manifestación nace desde un pueblo cansado, no es un estallido mercenario, ni tampoco algo orquestado desde los Estados Unidos. Sabemos que los que quieren una Cuba gringa se aprovechan de estas necesidades y forman su propaganda en las redes sociales y medios alternativos, pero no fueron los acomodados de Miramar ni del Vedado quienes salieron únicamente a la calle. Fue la gente del pueblo la que despertó. La gente venía desde La Habana Vieja, de Centro Habana, del Cerro. Me cuenta un amigo que estuvo en una manifestación pacífica y que fue... Parece que este colega, las veces que ha ido a Cuba, cuando el difunto caballero andante, La Piedra, aún vivía, parece que él solamente no se ha dado cuenta que la manifestación va desde Santiago hasta Pinas del Río, pasando Cienfuegos, pasando Cerro de Ávila, pasando Las Tunas. Parece que nunca se aprendió bien las provincias y solamente menciona a donde él fue, a Cojímac, a Miramar, ¿sabes? A los barrios pudientes donde lo influenciaban, donde le lavaron el cerebro. Que si mal no recuerdo, este tipo que tú ves ahí, sí, ese tipo, eso era lo más comunista, lo más lameculo de Fidel. Esa fue la palabra de la frase que me censuraron en Facebook ayer. Entonces, este tipo ahora está haciendo lo mismo que Edmundo García y que 2 o 3 comunistas más que viven fuera de Cuba, que se dieron cuenta de que el comunismo ya no está de moda. Ahora la moda es ser anticomunista. Después que todos nosotros nos hemos rejodido la vida, la existencia, luchando contra la dictadura desde diferentes puntos. Entonces ahora viene este señorito a apoyar las cosas que él no conoce. Coño, ¿por qué no lo hiciste antes, René, Calle 13, Residente, como te quiera llamar? ¿Por qué no lo hiciste antes? Si tú fuiste a Cuba y viste la pobreza que hay en Cuba, y viste las violaciones de los derechos humanos, y viste la dificultad, y te diste cuenta, estoy seguro que te diste cuenta que no era culpa de la gente, que no era culpa del bloqueo. ¿Ah? ¿Por qué no te diste cuenta antes? Ahora te entran ganas de apoyar. Ahora, ya no... Tu papel de izquierdista solamente funciona cuando hay protestas y manifestaciones contra el gobierno. Coño, pero antes no te diste cuenta que el gobierno de Cuba era una dictadura. No sé en qué película te metieron cuando te invitaron a La Habana. Lo que te pasó lo mismitico que le pasó a Joaquín Sabina. Entonces, cuando fue a La Habana y se dio cuenta de la realidad, pero tú nunca lo hiciste. Tú fuiste a La Habana,
vacilaste La Habana, disfrutaste La Habana. Coño, men, ¿para qué tú estás? ¿Para qué tú estás, vamos a seguir escuchando. A ver. Policía y grupos paraestatales los que empezaron las agresiones. Hay muchos videos en las redes sociales en donde presentan la brutalidad por parte del gobierno, algo que no existía para los tiempos de mis padres, cámaras en los celulares. Así que no hay excusa para entender que la violencia aplicada es la misma que denunciaste por el ideal contrario. Eso mismo que denunciaste de la derecha lo está haciendo la izquierda. Como dice un amigo... Esto siempre ha sido así, Calle 13. Cuando tú fuiste a Cuba, las damas de blanco la metían presa todos los domingos. Porque no te enteraste nunca, compadre. No te enteraste nunca que a los pacos le daban palo todos los días. Y a las damas de blanco las metían presas todos los días. Y las cargaban como si fueran puerco asado. Y las abochornaban. Amén. Tú no fuiste a Cuba en el siglo XIX. Cuando tú fuiste a Cuba, eso sucedía todavía. Entonces, ¿en qué carro te quieres montar ahora, compadre? Pues que eso es lo que está de moda. Ahora los zurdos del mundo, es la moda, los zurdos del mundo ahora repudian a la dictadura. Los zurdos ahora vamos a ponernos en contra porque supuestamente la libertad de expresión es lo que nosotros predicamos. La libertad de protesta, la libertad de ser, de estar. Ahora, esa es la moda. Yo sé que mi hermano, no existe revolución cuando en una isla has creado 3 clases sociales: gobernantes, militares y turistas. Se lo llevan todo. Eso siempre ha sido así, men. Si tú fuiste a Cuba de turista, tú fuiste a Cuba a vacilar el ron, las mulatas con culo, los hoteles, la buena vida, Consejo de Estado, el FIFO al lado tuyo. ¿Tú fuiste a Cuba a vacilar o fuiste sencillamente a promocionar tu música porque era, ¿sabes? Latinoamérica, anticapitalismo, la libertad de movimiento de los inmigrantes. Tú no sabes que en Cuba desde Santiago para La Habana no se puede ir, a no ser que tenga un permiso especial. Eso es lo mismo que es de Centroamérica, de Latinoamérica para los Estados Unidos. Es lo mismo. A La Habana entra el que le da la gana al gobierno y el que no entra. Y si lo cogen dentro, lo deporten como han hecho muchas veces. Entonces, vienes con esa peliculita que no te queda bien. Las quedan para el pueblo. Estas protestas no son solo por la ineficacia del manejo del COVID en Cuba, porque si nos vamos por ese camino, hay una lista de los peores países que han manejado la situación, empezando por Estados Unidos con la mayor cantidad de infectados y muertos en el mundo, seguido por India y Brasil. A ver, hacer para ver si te enteras. Los Estados Unidos tienen 360 y no sé cuántos millones de habitantes. Cuba tiene 11 millones. Que ha tenido oportunidad de vacunarse gratis con las mejores vacunas del mundo 3 veces. Una cuando el proyecto COVAX. Y 2 veces Biden le ha dicho a Cuba: mira, te voy a regalar la vacuna. Te la voy a regalar. Pero el orgullo comunista de la dictadura se los impide. ¿Y qué hacen? Han gastado una cantidad de millones de pesos inventándose 5 aguas de gofio que ninguna ha sido aprobada. ¿Y qué pasó? Bueno, como ninguna ha sido aprobada, se están gastando plata comprando la vacuna china, que supuestamente tiene 72% de efectividad, y supuestamente la vacuna cubana, la mejorcita, que es la Soberana Plus, tiene el 92%. Si esto tiene alguna lógica en tu cabeza, de que si tengo una vacuna que supuestamente funciona al 92% de efectividad, ¿por qué tengo que comprar una que funciona al 72% de efectividad? Entonces, antes de tomarte el tiempo de ponerte frente a una cámara y hablar todas esas sandeces que estás hablando ahora, piensa primero lo que vas a decir, compadre. Usa el guiro. Sí. De hecho, países con casi la misma cantidad de población que Cuba, como Bélgica, tienen 4 veces más la cantidad de infectados que Cuba.
Estas manifestaciones nacen. Tronco, Bélgica tiene frontera terrestre con una pila de gente. Cuba es un país caribeño. Como único se puede entrar es por aire y por agua. Usa el guiro, compadre. Usa el guiro. ¿Tú no te das cuenta que a Bélgica hay una cantidad de migrantes de toda Europa que quieren ir? ¿Quién coño quiere ir para Cuba si la gente se está yendo? ¿Ah? Entonces, esa coherencia, esa lógica no funciona, compadre. Desde las molestias acumuladas por años, por el maltrato de parte de su gobierno, el pueblo ha aguantado demasiado. Y aunque el embargo no afecta directamente la ineptitud en el manejo del COVID, el embargo sí afecta colateralmente a la economía del país, la cual es crucial en medio de una pandemia. Pero también este embargo... Ese país, eso que tú llamas embargo, no es tan embargo. Pues si tú vas a Cuba, bueno, si vas alguna vez, si vuelves a ir, porque ya te declaraste anticomunista, ya no creo que seas persona grata en Cuba, y vas a una tienda, vas a ver pollito Made in USA, medicina Made in USA. Entonces, si el único país que bloquea a Cuba es los Estados Unidos, ¿por qué Cuba no comercia con los demás? ¿Por qué no te acabas de dar cuenta que Cuba lo que quiere es crédito fácil? Los rusos son socios a muerte de Cuba. Socios a muerte de Cuba. Entonces, ¿qué volá? Son las segunda y tercera economía mundial. ¿Ah? Ah, no, pero mira, el verde viene directo del Yankee. El imperio. Sigue hablando. Ha sido la excusa del gobierno cubano por años ante cualquier error cometido por ellos. Como dice un meme por ahí, para los que dicen que lo del embargo es una excusa, la solución es fácil. Quiten el embargo y así el gobierno cubano no lo puede usar como excusa. Ahora, el gobierno cubano tiene que decidir si va a actuar con la misma represión con la que ha actuado el gobierno colombiano, en donde han matado. La represión en Cuba no es causa del embargo, ¿ok? ¿Ok? Porque tú puedes estar reprimido, pero no es culpa del embargo, ¿ok? Porque si tú no te das cuenta, yo te lo voy a decir. Cuba gastó 1.2 millones comprando armamento a España. Cuba se ha gastado, la dictadura se ha gastado una cantidad de millones de plata comprando 800 carros para el turismo y ni una ambulancia. ¿Eso es culpa del embargo? Hacer tienes aquí en la gorra esa que tiene un cartel que dice soy tonto. Espabila, men. Me gusta tu música, pero espabila. Gente, desaparecidos jóvenes, amenazados familias, o si van a cambiar la historia de los gobiernos represivos latinoamericanos para actuar de manera distinta, en donde se entable una comunicación entre los líderes de las marchas y el gobierno para que así ocurran los cambios que quiere el pueblo. Se supone que los gobiernos sean empleados públicos al servicio del pueblo, pero a casi todos los gobiernos cuando llegan al poder parece que se les olvida. Al final todos los gobiernos critican a sus contrarios y lo mismo pasa con la gente y sus ideales, lo que nos lleva a la paradoja de algunos puertorriqueños de luchar por la libertad de los países reprimidos menos por el nuestro. Esa contradicción de Puerto Rico en donde el gobierno llama al pueblo cubano a manifestarse, mientras que en su propio país nos reprimen con la fuerza de choque cuando nos manifestamos. En fin, ahora... No te vayas a pensar que Cuba es distinto. No sé si tú viste las manifestaciones del 11 de julio. Fue así mismo. Se hizo una manifestación espontánea. El puesto Adeo, que tú debes llamar presidente, llamó a una guerra civil. Llamó a guerra entre pueblo y pueblo. No sé si te enteraste. No sé si te enteraste que fueron capaces de sacar incluso armamento, uniformes y soldados que nadie había visto nunca. Esos que Cuba mandó para Venezuela. Esos que fueron a Venezuela a reprimir y que los mismos venezolanos lo denunciaron de que
los represores tenían acento cubano. Eso mismo, pues regresaron para atrás a darle golpe a la gente, a matar gente, porque sí, mataron gente. Ajá, ajá. Y estoy seguro que el 15N, la policía y los tropas especiales venezolanos van a ir. Incluso, si no te diste cuenta o no lo viste, tenían hasta instructores chinos. Eso lo denunciamos, instructores chinos que eran especialistas en sumisión. Eso que te cogen, te estrangulan todo y te dejan sin aire, te dejan tirado en el piso. No te matan, pero te descontinúan completo y te dejan tirado en el piso. Entonces, man. Una de mis preocupaciones es esta. Sé que Estados Unidos está tratando de meterse con otras intenciones y no con la de únicamente ayudar a estabilizar el país. Se los digo por experiencia propia. Se metieron ni que para ayudarnos contra España y nunca se fueron. Llevamos 123 años colonizados con un presidente impuesto por ellos mismos sin nosotros tener derecho a votar por él. Puerto Rico es un país capitalista, en quiebra, con una deuda que los nietos de mis nietos seguirán pagando. Ahora no somos... Y votan al alcalde cada vez que le da la gana, porque tienen esa fuerza, tienen ese privilegio, tienen esa decisión. Cada vez que le da la gana, que el alcalde no le funciona, pues lo votan y lo cambian por otro. Coño, ojalá nosotros pudiéramos hacer eso en Cuba, compadre, que el presidente supuestamente es un servidor público. Entonces, comparativa no funciona. De nuestra luz eléctrica, la compañía es gringa, sufrimos de apagones a cada rato y el costo de la electricidad está por las nubes. Y todo esto ocurre desde la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en 1898. Con esto les digo que apoyo a la manifestación y todas las manifestaciones en Cuba y exhorto al gobierno cubano a escuchar al pueblo como nunca antes y les pido a las organizaciones pro derechos humanos que cuide de la seguridad de los manifestantes y la seguridad cubana ante los países que se quieren aprovechar de la situación para invadir. Cuba y Puerto Rico eternamente son de un pájaro las dos alas. Adiós, Calle 13. Hasta nunca. Para mí, moriste. Chao, pescado.